Mi nombre es José Núñez y les doy la bienvenida a mi canal. En este caso quiero hablarles sobre sacerdote y pastor. Sobre todo es interesante porque lo que he estado investigando y viendo y averiguando, hay una duda porque hay unos que dicen que son cristianos de la Iglesia de Cristo y están guiados por sacerdotes y otros que dicen que están guiados por pastores. Entonces, antes de iniciar, quisiera que me acompañen, como siempre, una breve oración al Espíritu Santo. Señor, abre nuestras mentes y alimentanos con tu Espíritu, para que nos ayudes a encontrar el camino, la verdad y la vida. Ayúdame a mí también, José, para que sea un buen instrumento tuyo. Amén. Gracias por acompañarme en esta oración. Bueno, acá vamos a ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento y el Nuevo, habla sobre el pastor. Pero al principio en Jeremías 3:15 dice que entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Eso está en el Antiguo Testamento en Jeremías 3:15, donde Dios le dice que va a darles pastores según el corazón de Dios para que puedan apacentarlos con conocimiento y con inteligencia. Estamos viendo en todo caso que lo más conocido y lo más fácil de entender es justamente esta presencia de los pastores, ¿no? Que llevan al campo a las ovejas, que tenían una responsabilidad de que apacentar a sus ovejas, tranquilizarlas, de guiarlas, cuidarlas. Entonces, como siempre Dios ha querido hablarnos en una forma más sencilla, porque de repente de una forma más compleja no lo entendemos. En Juan 10:11 dice, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Él dice que Él es el buen pastor, que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo cuiden, lo conocen a Él. Pero hay otras ovejas que no son de su redil. Eso es lo interesante. Quiere decir que si hay otras ovejas o están sueltas o tienen otros pastores que los están guiando, pero solamente hay un buen pastor, que es Jesús. Juan 21:16, Jesús le dice a Pedro, después de haberle preguntado, ¿y quién dices tú que soy yo? Tú eres el Dios, ¿no? Ya le da una respuesta clara a Jesús y le dice, apacienta mis ovejas. En la primera carta de Pedro 5:12, Pedro dice a los ancianos que apacienten la ley de Dios. Los ancianos, pues como ustedes saben, eran las personas que tenían más edad en los pueblos y que tenían mucha sabiduría. Entonces le decía que ellos también deberían estar apacentando sus ovejas, o sea, orientando a sus ovejas, sobre todo a las personas menores. Ahora, quería contarles también, les he hablado un poco de cómo se tomaba el, la palabra pastor y el ejemplo del pastor para que la gente entienda sobre la importancia de que haya alguien que los dirige en representación de Dios. Pues en el Antiguo Testamento, también en el pueblo hebreo, habían sacerdotes. El sacerdote que conocimos más antiguo fue el sacerdocio de Abraham. Él es reconocido como el sumo sacerdote. Abraham fue padre de Isaac. Isaac tuvo como hijo a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel. A mi mano, como ustedes van viendo, a la mano derecha van a ver los nombres de los hijos que formaron las 12 tribus de Israel. Son 12 hijos.
No les quiero ahondar un poco más para no marearlos. Pero en todos esos grupos de los hijos se escogieron a Leví. Leví formó el pueblo levita, que era el encargado de llevar el sacerdocio. Dentro del pueblo levita de sacerdotes está Aarón, que es el hermano mayor de Moisés, quien lo acompañó en varias oportunidades para hablar con el faraón y que liberen al pueblo judío. Entonces, más o menos van teniendo ustedes una idea de que sacerdote había de muchos años atrás nombrados por Dios, que resulta de que eh, en Hebreos 6, en Hebreos 6:19 o 6:20, escribe donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho a semejanza de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. También este sumo sacerdote es visto y nombrado en Salmo 110, versículo 4, que habla de que vendrá alguien, que en este caso vemos que es Jesús en el Nuevo Testamento, que ejercerá su sacerdocio, pero como sumo sacerdote único, Jesús, al estilo de Melquisedec. Bueno, y habla también a la parte superior en Hebreos de que a pesar, prácticamente da a entender, de que a pesar que Jesús ha dado la vida por nosotros, hay mucha gente que va a recibir la gracia, el amor de Dios, se van a sentir muy felices, pero sin embargo, a pesar de todo, cayeron, nuevamente cayeron, y dicen de que al caer están hiriendo a Dios, nuevamente le están clavando a Jesús, y que tienen que renovarse nuevamente por medio de la penitencia, o sea, por la confesión de sus pecados. Ahora, ¿quién es ese Melquisedec? En Génesis 14:18 viene Melec, que significa rey, y Sedec, que significa justicia, rey de justicia. Cuentan en Génesis 14:18 que Melquisedec es el rey de Salem, algunos dicen que es el rey de Jerusalén. De él se ha hablado muy poco de su origen, pero vamos a ver en esta parte cómo es tan respetado. Es sacerdote del Dios Altísimo. Dice que en la historia que Abraham estaba con su gente y tiene un primo que se llama Lot, que resulta que Lot está viviendo en un pueblo y como en esos tiempos había muchas peleas, entonces ante esas peleas entraron al pueblo donde estaba Lot y se llevaron todas sus propiedades, se llevaron toda su familia y se llevaron a Lot. Entonces van los vecinos corriendo donde Abraham y le dicen, Abraham, han tomado de prisionero a tu primo Lot. Entonces arma con toda su gente un ejército, a pesar de que el otro ejército era mucho más completo porque estaba unido con otros reyes. Abraham, con la anuencia y el apoyo de Dios, logra vencer y rescatar a su primo Lot. Al regreso, pasando por la tierra de Melquisedec, donde estaba el rey de Melquisedec, la tierra de justicia,
se encuentra pues con Abraham, con Melquisedec, y Abraham siendo sumo sacerdote, como hemos visto, y cabeza de las 12 tribus, se, con respeto lo saluda a Melquisedec y le regala la 10ª parte de lo que había ganado en la pelea. Y Melquisedec le ofrece el pan y el vino. Miren lo interesante de esto. Le ofrece el pan y el vino, igual como ofrece Jesús, pan y vino, que ya toma sentido, que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso que se dice que Jesús es el sacerdote, sumo sacerdote, sacerdote del Dios Altísimo al estilo de Melquisedec. Lo interesante de esta parte de que se dice que le dio el diezmo porque era la creencia de ellos, para que Abraham, que era sumo sacerdote, se postre y le dé el diezmo a Melquisedec, significa que Melquisedec tenía un mayor afinidad a Dios, tenía un mayor grado a Dios. Imagínense, por eso es que vamos a ver de que Jesús llega a tener un nivel que es prácticamente el verdadero Hijo de Dios bajado del cielo. Tiene un mayor nivel que los otros sacerdotes, incluso el pueblo escogido. Entonces dice, le voy a leer algo interesante, porque ahora todo el mundo me va a decir, oh, hay que dar el diezmo. Ahí está la, ahí está la base de que hay que darle el diezmo que nos piden tanto algunos líderes religiosos. Miren lo interesante de esto. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo, Abraham, bendito seas el del Dios Altísimo, creado del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo porque entregó a tus enemigos en tus manos, y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. Luego el rey de Sodoma dijo a Abraham, devuélveme las personas que has liberado y quédate con sus pertenencias. ¿Qué dice Abraham? Ojo, el, el, el sacerdote, sumo sacerdote, dice Abraham, le respondió, levanto mi mano hacia Yahvé, creador del cielo y de la tierra, el Dios Altísimo, para jurar que no tomaré ni una hebra de hilo, ni el cordón de un zapato, ni cosa alguna te pertenezca. Así tú no podrás decir, Abraham me hizo rico, se hizo rico a costa mía. No quiero nada para mí, sino tan solo lo que han comido mis hombres. En cuanto a mis aliados, Amer, Escol y Mambré, que ellos mismos tomen su parte. Ese es el servicio, dar sin esperar recibir, pero también tenemos la obligación de colaborar con nuestros sacerdotes para que puedan pues comer por lo menos, ¿no? O poder pagar sus gastos de limpieza, cuidado del local y esas cosas. No te obligan a algo porcentaje ni nada por el estilo. Tu corazón tiene que estar abierto y entender esto que estoy explicándote. Ahora creo que ya lo tienes un poquito más de razón. Ya vas a poder colaborar un poco más con los sacerdotes. Entonces, ¿ante quién debemos recibir los sacramentos? Ante los pastores, otras personas, un brujo, ante Dios de forma directa, o lo hemos de hacer ante un sacerdote o un pastor. Eso está interesante. Miren lo que dice en Hebreos 5:1-4. Porque, bueno, acá sí, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella
debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma parte de sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como fue llamado Aarón. ¿Qué les parece? Los apóstoles fueron los continuadores del trabajo de sacerdocio de Dios. Dios es el sumo sacerdote, Jesús es el sumo sacerdote. Deja y delega a Pedro, que era Simón. Él se llamaba Simón, pero con el objeto de poder mostrar de que él es la piedra importante, como en una construcción. La piedra angular es Jesús y hay otras piedras, pero la piedra principal es la de Pedro, y Pedro es la cabeza de la iglesia, seguido por sus apóstoles. Veamos de que la iglesia tiene muchos sacerdotes. Esos sacerdotes son parte de la jerarquía de la iglesia y continúa, eh, tenemos que continuar tomando en cuenta que estos sacerdotes no son que recibieron un cursito y salieron, no. Tienen una preparación mínima de 9 años en un seminario o en una comunidad religiosa. Se les prepara, se les, se les enseña, se les capacita, se les da la enseñanza de Dios y se les ve si tienen realmente la preparación para el sacerdocio. Hay muchos hermanos que salen, eh, que quieren ser sacerdotes, pero no han podido continuar. Yo he querido ser sacerdote, pero mi esposa dice que ya no seguí siendo sacerdote, que me quedé solamente en sacerdote, el gordo acá. Bueno, ese es un chiste, para que no se me vaya a aburrir. Pero sí, efectivamente un tiempo quise ser sacerdote, pero me di cuenta de que no podía hacerlo, porque soy una persona que poco suele sujetarse a unas reglas y porque también soy un poquito dormilón. Ahí no, allá se tiene que obedecer. Allá tú tienes que realmente sentirte servidor y pastoreador de tus fieles que te han encomendado. A veces tu trabajo es levantarte muy temprano para poder hacer la limpieza del local de la parroquia o donde te han enviado o rezar temprano y hacer muchas cosas que a veces ni en la casa hacemos, lavar platos, barrer, hacer una misa no la tiene cualquiera. Estos son hermanos que se han preparado de 9 años para arriba y que han sido sometidos a una enseñanza rigurosa para que puedan servir al pueblo. Pero no están llamados los que no tienen vocación, no están llamados los que les gusta robar, que se quieren quedar con limonas o algo por el estilo. No están llamados los enfermos sexuales, no están llamados los delincuentes, los flojos como yo. Están llamados las personas que quieran cumplir con los mandatos de Jesús. Estos sacerdotes, una vez que han terminado su preparación y se ve que están listos para servir a la comunidad, reciben el sacramento de la orden sacerdotal. ¿Que quién lo da? Lo da un obispo, no lo da cualquiera. El obispo que representa también a Jesús y al Papa. Por ende, ese obispo, como le digo, representa al Papa y a la Iglesia Universal para pastorear una comunidad parroquial. Y eso mismo, dentro de los mismos sacerdotes, también a veces se elige un representante de ellos para que sea el párroco, pues preside una parroquia, ¿no? Más abajo está también los diáconos, que son
mayormente seminaristas, aplicados o pareja de esposos que son también obedientes a la ley de Dios. eh, pero eso no quiero aburrirlo porque hay un montón de ramas más. La base acá es que, bueno, los laicos que somos los últimos de nosotros que también tenemos el sacerdocio común, pero el sacerdocio sacramental lo tiene los verdaderos sacerdotes que hacen su preparación y tienen la vocación más directa. No quiero seguir abriendo un poco más el asunto para que no se marean. Esos sacerdotes son elegidos, como le dije, por los obispos. ¿Y quiénes eligen a los obispos? ¿Y quiénes son los obispos? Los obispos también son sacerdotes que son elegidos por el Papa para ser consagrados como sucesores de los apóstoles. Ellos son enviados a las diferentes ciudades del mundo y se les encomienda el cuidado de una iglesia particular que es una porción de la iglesia universal y bajo la herencia y comunión con el Papa. Eh, Después hemos escuchado hablar de los cardenales, que son, los cardenales salen de los obispos que han sido nombrados anteriormente por los diferentes papas, y de ahí salen algunos que los nombran para que sean cardenales. Los cardenales son obispos, entonces, que han sido llamados por medio del papa, y ellos son enviados a diferentes países para guiar y cuidar a la iglesia presente en determinados lugares. Los cardenales forman parte de lo que se conoce el colegio cardinalicio, que se reúnen con el Papa para para tomar decisiones pastorales y doctrinales, y para elegir un sucesor de Pedro cuando hay alguna vacante. O sea, quiere decir que los cardenales, cuando fallece el Papa o sucede algo al Papa, ellos se reúnen en forma muy secreta y en oración y en forma individual separada para que puedan elegir al nuevo Papa. El nuevo Papa que es el sucesor de Pedro y, y es el vicario de Cristo. Esto de los sacerdotes, en los momentos de que van a prestar una, un mandato sacramental o un mandato de Dios importante, entonces ya no son ellos se transforman en Jesucristo. Por eso es que acá dice algo muy importante en esta lectura. Los sacerdotes son sacados del pueblo de Dios, son uno de nosotros, que son llamados. Y esas personas tienen entre ellos que darte el sacramento de la penitencia, o sea, el perdón de los pecados. Ellos, como hombres, van a comprender tu pecado, y Jesús también se hizo hombre para enseñarnos que comprende nuestra debilidad y te darán el perdón de los pecados, para darte una oportunidad de poder nuevamente continuar limpiando tu vida y no mirando tanto atrás, sino mirar adelante, buscando la salvación de tu alma, buscando la alegría, buscando de gozarte con la presencia de Dios. Si tú quieres hacer otra cosa diferente a lo que está escrito, que acá dice, y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es amado es llamado por Dios, ¿correcto? Ningún otro que se llame lo que se llame puede tomar esa sucesión que ha dejado Jesús, la sucesión de obispos y sacerdotes. Con ellos tenemos los cardenales, los obispos, como le decía a nosotros los laicos, que estamos formando parte de
de la, digamos, del grupo de ovejas del Señor, porque Él es el buen pastor. Él conoce a sus ovejas las ovejas conocen la voz de su pastor. Otras ovejas que no son de este redil no cumplirán con lo que realmente le ha enseñado. ¿Qué es lo que estamos viendo, por ejemplo? Cuando hay unas elecciones de presidente o lo que sea, en muchos países se pueden dar cuenta de los antivalores que tienen los candidatos. Y si los dos candidatos en los cuales tienen que decidir el pueblo, alguno tiene un mayor eh, defecto o pecado, para decirlo más claro, como estamos viendo en el Perú, algunos tienen mayor daño que han hecho a la sociedad. Entonces, eso también tiene que ser evaluado. La persona cristiana tiene que saber que, qué es lo bueno para sus hijos, qué es lo bueno para su país, qué es lo que se acerca un poco más a los principios de Dios. No podemos dejarnos llevar por criterios personales ni tampoco por rencores o por análisis superficiales. ¿Por qué pasa muchas veces estas cosas? Porque no conocemos, porque no investigamos. Esa es mi función. Estoy tratando yo de leer, capacitarme para poderle trasladar a mi forma de expresarme, ¿no? Y que ustedes puedan entender un poquito mejor. Dense cuenta de que uno también debe pensar en los demás. Si a mí alguien me hizo un daño, tengo que perdonarlo, dice Jesús. Y si yo lo perdono, no, también tengo que saber evaluar eh, si lo voy a perdonar para seguir siendo amigo o lo voy a perdonar para tenerlo como un conocido normal. Me contaron una fábula del burro y el escorpión. Dice de que había un río que tenía que pasar el burro y también quería pasar el escorpión. Bueno, el burro no tenía ningún problema, sus patas largas, y el escorpión le dice, por favor, señor burro, ¿puede ser tan amable de llevarme al otro lado? No, porque tú me vas a picar. No, yo no te pico, ¿cómo se te ocurre? Si tú me vas a llevar, yo no voy a ser malagradecido de picarte. No, 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 no. Tú me vas a picar. Tanto le rogó que el burro llegó a un momento a creerle al escorpión que era muy bueno y que no lo iba a picar. Cruzándolo y ya bajándolo de su lomo, recibe un picotón de parte del escorpión. Moraleja, si tú conoces y estudias bien a la persona y sabes de que esa persona de su origen o de su forma en su forma de ser es así, mejor no permita que eso se acerque, ni que pase. Entonces, ¿cómo se puede permitir si uno conoce bien los límites de cada uno, su forma de ser de cada uno, puede uno permitir esto, cosas como lo que hizo el escorpión? Por otro lado, si nos hizo eso, sabiendo nosotros de que esa persona es así, pues la culpa no tanto es del escorpión, sino la culpa es de uno mismo que lo permitió. Así es que, hermanos, no se olviden, los que tienen la sartén por el mango para poder salvarnos y darnos nuevas oportunidades son los sacerdotes católicos, porque se llaman
Católico significa universal. Entonces vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Por ejemplo, bautismo, el que puede dar bautismo, el ministro eh, que bautiza es el obispo, el sacerdote o el diácono. Ya yo he hablado más ampliamente en lo que se refiere a los sacramentos. Lo pueden revisar. En la confirmación, el ministro ordinario, que es el obispo o el sacerdote. En la penitencia, que es la confesión, el sacerdote. En caso extraordinario, el obispo o el papa. En la Eucaristía, el sacerdote. La unción de los enfermos, todos los sacerdotes. El orden sacerdotal, solamente el obispo. El matrimonio, los que son ministros prácticamente son los mismos cónyuges que voluntariamente se acercan a pedir la bendición de Dios ante un sacerdote, en este caso, ¿no? Ya en la próxima le voy a hablar un poco sobre nosotros los laicos. Le agradezco mucho su atención, espero no haberlos aburrido. Gracias, hasta la próxima. Invoco a los padres de familia para que apoyen a sus hijos en la vocación del sacerdocio. No hay una gracia y una bendición más interesante y más bonita que tener un hijo sacerdote. Él le da mucha alegría a la familia. También quiero pedirles que busquemos de ser amigos de ellos, porque también, como hemos visto, son personas que han salido de nosotros. Por otro lado, ayudemos también a ser un poquito más benévolos en cuando se viene a hacer la colecta respectiva y dar un poquito más. También les pido que cuidemos la imagen de nuestros sacerdotes, obispos, nuestra parte jerárquica de la iglesia, en fin, a toda la iglesia, porque es muy fácil criticar a las personas y tirarse abajo la imagen de ellos. Por cualquier cosa ahora están buscando de que la iglesia quede como una zapatilla, y eso nosotros no lo podemos permitir. Hay que saber y conocer el fondo de lo que se trata. Si es posible, preguntarle al mismo sacerdote, obispo, o quien sea de la autoridad, preguntarle por qué dijo esto, por qué hace el otro, para evitar esas malas cosas. Yo creo que si tú tienes un hermano o sobre todo un padre o una madre que robó algo, tú como buen hijo no vas a estar diciendo, mamá robó, papá quiso. No, busca de tener un poquito más de sigilo en esto, de cuidado, y no se trata de tapar tampoco, sino de que conversar, ver, averiguar bien. De repente no es como lo están presentando. Hay muchos grupos que están dedicados a tumbar la iglesia, y una forma de tumbar la iglesia es dividiéndonos. Es por eso que muchas veces van metiéndonos en la mente de que los sacerdotes, por uno, ya creen que todos son iguales. No es así. Que todos son tal, que los otros todos son así. Y le faltamos respeto al desconocerlo como autoridad y como representante de Jesús en la tierra. Hermanos, un llamado especial para que no seamos las personas que hundamos más nuestra agrupación de la iglesia. Cristo quiere que nosotros estemos unidos, que estemos alegres juntos, que seamos un solo cuerpo, que nos ayudemos, que conversemos entre nosotros. Cada uno tiene una cualidad y cada uno puede dar al otro esa cualidad sin necesidad de algo material. Basta con escuchar, a veces con la boca cerrada, basta con una mirada y una sonrisa, o basta con mandar un mensaje por WhatsApp o Messenger, lo que sea. En realidad, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero también debemos de ayudar para que nuestra iglesia tenga
más misioneros sacerdotes y apoyar sobre todo a esta juventud que está en el peligro de caer cuando no está bien orientado. Yo quiero felicitarlos a todos ustedes por el interés que tienen de ir conociendo su religión y poder realmente acercarnos cada vez más a Dios como iglesia, no en forma individual. Gracias, hermanos. Si consideras interesante, suscríbete a mi canal y ponle like, por favor. Muchas gracias.